La Roca pasó de un origen bastante humilde a convertirse en uno de los nombres más reconocidos de Hollywood y en la lucha libre profesional. Comenzó su carrera como jugador de fútbol americano universitario antes de obtener un contrato con la WWE. Además de ser uno de los mejores luchadores profesionales en la historia reciente, también es un exitoso actor de Hollywood, productor y escritor, y está en la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo. Actualmente es uno de los actores mejor pagados de Hollywood y, según informes, en los últimos 2 años ha facturado cerca de $120 millones. Estas ganancias millonarias le permiten tener varias casas de lujo, viajar en autos personalizados y obviamente en aviones privados, y se presenta en la alfombra roja con estilo, luciendo marcas de diseñador bastante costosas. Y es por eso que hoy, en Dato Curioso, te mostraremos los 10 lujos más costosos de La Roca. ¿Estás listo? Comencemos. 1. Sus mascotas viajan en jets privados. Cuando eres una de las personas más ricas del planeta, los aviones privados se convierten en una necesidad más que en un lujo. Pero mientras que la mayoría de las celebridades suelen alquilar un jet o 2, La Roca, por supuesto, posee al menos un avión privado. Y no solo prefiere volar en privado para cualquier estreno de película o un evento de lucha, sino que también garantiza que sus mascotas reciban el mismo trato. Su perro Hobbs, el cual lo llamó así por el mismísimo personaje de la serie Rápido y Furioso, no viaja en el área de carga, sino junto con él, en un cómodo y fino asiento de piel en el avión. Y por supuesto que este perrito es atendido por al menos 2 sobrecargos durante el vuelo. Ya sabes, por si algo se le pudiera ofrecer. 2. Colección de carros personalizados. Por supuesto, la mayoría de celebridades y el 1% del mundo tienden a tener una pequeña obsesión con los autos de lujo, incluidos La Roca y John Cena. Pero la colección de autos privados de La Roca es absolutamente de primera categoría y contiene varios autos hechos a la medida. Por ejemplo, hizo una entrada triunfal en el estreno de Ballers con un Pagani Huayra personalizado, que cuesta al menos $1 millón. Pero no solo tiene uno, sino otro en color verde. También posee nada más y nada menos que el miembro más exclusivo de la firma italiana, un Ferrari. Y aunque lo dudes, Johnson cabe perfectamente en este limitado deportivo. Dwayne necesita también una camioneta que esté a la altura de su físico, por lo que posee esta F-150, la cual es brutalidad pura con llantas inmensas y una apariencia desafiante, con un precio estimado de los $450,000. Pero su colección continúa con más y más vehículos de lujo, como su Rolls Royce, su Ford Mustang, su Ford GT y su McLaren 650S, solo por mencionar algunos. Porque bueno, él puede. 3. Trajes personalizados. Casi todas las apariciones en la alfombra roja de La Roca están marcadas por sus lujosos trajes personalizados. Dado que mide más de 6 pies de altura y tiene una estructura muscular masiva, tiene sentido que sus trajes tengan alteraciones especiales para que se ajusten perfectamente a él. Como tal, cada uno de sus trajes está hecho a la medida, como el magnífico traje de terciopelo azul que usó para los Oscars 2016, que costó cerca de $30,000. ¿Y qué tal este marrón oscuro similar a los Globos de Oro, que usó el mismo año? Por lo que hemos visto, seguro que tiene una envidiable colección de ellos, en una variedad de colores y materiales para adaptarse a cada ocasión. Y por supuesto, su personaje en Ballers habla de sus trajes personalizados varias veces. 4. Da regalos costosos a las personas que ama. La Roca ciertamente tiene un gran corazón, ha hecho su parte justa en el trabajo de caridad y le encanta regalar generosamente a las personas que le importan. Por ejemplo, dado que su padre tenía una vida difícil y no pidió mucho, le regaló una flota de varios camiones. También le dio a su doble de Escenas Peligrosas una camioneta personalizada y hasta compró casas para los miembros de su familia. Y casi podemos adivinar que sus fiestas de cumpleaños son igual de lujosas. Por lo general, celebra su fiesta de cumpleaños en una de sus casas de Florida de 5 dormitorios, valuada en $3.5 millones. Y obviamente celebra con las bebidas, la comida y la decoración más cara. 5. Gimnasio personalizado. Por si fuera poco, este actor tiene un gimnasio portátil llamado El Paraíso de Hierro.
Seguramente tiene un programa de entrenamiento físico agotador y bastante estricto para asegurarse que se siga mirando como lo hace. Y por lo tanto no es sorprendente que su gimnasio portátil tenga más de 40,000 libras de equipo, el cual es transportado por múltiples 18 ruedas, y se requieren alrededor de 100 personas para su montaje cada que La Roca quiere instalarlo en algún lugar. Su paraíso del hierro también viene con una cocina completa para servir sus bebidas energéticas y bocadillos después del entrenamiento, y llama al gimnasio su terapia más barata que un psiquiátrico. Claro, esto es barato para él. 6. Es dueño de más de una mansión. La mayoría de nosotros nos consideraríamos afortunados si podemos visitar alguna mansión que vale millones de dólares. Ahora te imaginas vivir en una de ellas, sería una locura, ¿no crees? Pero por supuesto eso no es lo mismo para las celebridades de alto perfil como La Roca, que al parecer posee varias mansiones y casas de lujo. Su actual casa fue adquirida en el 2016 en Florida, Estados Unidos, por el precio estimado de 3.4 millones de dólares. A eso hay que sumarle 1 millón extra por las múltiples remodelaciones y mejoras como la construcción de un gimnasio para mantener su figura. La enorme mansión consta de 5 dormitorios VIP, 7 baños, una amplia cocina, 2 garages para 3 carros cada uno, bar propio, cine interno, entre otras comodidades como una enorme piscina a espaldas de la mansión. También se dedica a los bienes raíces, por lo que ha poseído múltiples mansiones millonarias. En la última década se supone que vendió 10 casas en la misma Florida. Tiene una casa de 5.5 millones de dólares en el Southwest Ranch, Florida, y vendió una casa de 6 habitaciones en California en el 2012 por 4 millones de dólares. ¿Qué te parece? 7. Tiene su propia granja. ¿No sería maravilloso tener una granja privada donde se pueda montar a caballo, recostarse en el pasto o simplemente disfrutar de un rato agradable rodeado de naturaleza y animalitos? Pues bueno, déjame decirte que La Roca puede hacer todo esto cuando quiera, pues además de las casas de lujo múltiples que posee, el luchador retirado también tiene su propia granja privada, ubicada en algún lugar de Charlottesville, Virginia. Tiene un enorme lago donde puede nadar con toda tranquilidad, caballos de pura sangre entrenados, y más de 20 expertos para probar las aguas y mantener el lugar en funcionamiento. Y obviamente es La Roca. No podía faltar un gimnasio. Entre sus entrenamientos agitados, él probablemente se relaja ahí tranquilamente pescando o montando a caballo. Suponiendo que siendo La Roca, esta granja en expansión le ofrece una manera de reconectarse con la naturaleza y pasar tiempo con su familia entre filmaciones y apariciones en la alfombra roja. 8. Reloj Rolex. Muchos de nosotros que asumimos trabajos ocasionales y luchamos por llegar a fin de mes tenemos algunas aspiraciones de lujo. Tal vez compraríamos un reloj Rolex con un gran descuento, o una lujosa casa de verano para retirarnos, o tal vez un automóvil de lujo para presumir en ocasiones especiales. Como la mayoría de nosotros, La Roca soñaba con ser dueño de un Rolex cuando era un niño. Mientras su adolescencia y cuando aún era un luchador semiprofesional, él usaba un Rolex falso para recordarse su objetivo y que aún no podía rendirse. Y luego lo logró. Su trabajo, esfuerzo y dedicación le permitieron ganar lo suficiente para comprar su primer reloj Rolex, por el cual gastó la friolenta cifra de $35,000. ¡Qué locura!, ¿no? 9. Tatuajes. Al igual que varios entusiastas del tatuaje, La Roca utiliza los diseños entintados en su piel para conmemorar su herencia o representar las diferentes facetas de su personalidad. Su padre es de ascendencia negra de Nueva Escocia y su madre es de origen samoano, por lo que tiene varios tatuajes hermosos, de intricados diseños polinesios y otros diseños triviales para recordarle quién es. Pero mientras la mayoría de nosotros hacemos el trabajo en un salón de tatuajes local, varios de los tatuajes de La Roca han sido impresos por Ponyo Rondi, un famoso artista de tatuajes tahitiano, durante un viaje a Hawái como parte de una tradición familiar samoana. Por sus tatuajes ha llegado a pagar hasta $10,000 por cada uno. 10. Comida. Por supuesto, la impresionante estatura de La Roca no proviene solo del ejercicio regular, sino también de una dieta que debe de cumplir. Pero como la mayoría de nosotros, él tiene pequeñas recaídas de vez en cuando.
e incluso tiene algunas noches donde se le permite abusar de los antojitos que todos amamos. Y obviamente tampoco estima en comida, pues en esos días donde se le permite romper su estricto régimen alimenticio, él puede comer alrededor de 12 pizzas solo. Entre sus comidas favoritas le encantan las tortitas y el bacalao. De hecho, según las entrevistas y algunos informes, él consume 821 libras de bacalao por año, casi media tonelada, lo que se traduce en más de $1.400.000 al año en puro bacalao. ¿Qué te parecieron los lujos de este asombroso actor? ¿Crees que los merece? Por cierto, te estaré dejando en el primer comentario las 10 reglas que siguió La Roca para lograr el éxito, por si gustas pasar a verlo. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido. Y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.